El potro lucero se desangraba sobre la paja, consumido por una enfermedad mortal mientras los veterinarios preparaban la inyección final para terminar con su sufrimiento. De repente, el viejo Tornado embistió la puerta del establo y se interpuso entre la jeringa y el cuerpo moribundo, con una mirada tan feroz y determinada que hizo retroceder incluso a la muerte. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El amanecer llegaba con lentitud al rancho Esperanza, tiñendo el horizonte con tonos dorados que se filtraban por las rendijas del establo principal. Isabel Moreno, veterinaria de 34 años, llevaba toda la noche en vela, sus ojos cansados fijos en el pequeño potro que yacía sobre una manta azul en el suelo del establo. Los monitores a su alrededor emitían pitidos constantes, el único sonido que confirmaba que la vida aún no había abandonado aquel frágil cuerpo. «Resiste, pequeño», susurró Isabel mientras ajustaba el goteo del suero. «No voy a rendirme contigo». La historia había comenzado 3 días atrás, cuando Estrella, la yegua más joven del rancho, había dado a luz prematuramente. El parto había sido complicado y el potro, al que habían llamado Lucero por la mancha blanca en su frente, había nacido con una debilidad extrema. Los análisis confirmaron lo peor, una enfermedad congénita que afectaba su sistema inmunológico. El pronóstico era devastador. «No creo que sobreviva la noche», había dicho Isabel al dueño del rancho, don Ernesto, un hombre de rostro curtido por el sol y manos encallecidas por décadas de trabajo duro. Quizás sería más compasivo. Don Ernesto había levantado una mano, interrumpiéndola con suavidad. «Mientras haya vida, hay esperanza, doctora. Ese es el nombre de mi rancho y lo que siempre he creído. Haga lo que pueda». Isabel respetaba profundamente a don Ernesto. A sus 68 años había convertido un pedazo de tierra árida en un próspero rancho que ahora albergaba a más de 30 caballos. Sabía que cada animal era especial para él, pero también conocía los límites de la medicina veterinaria y lo cruel que podía ser prolongar un sufrimiento inevitable. Sin embargo, algo en la mirada de aquel potro, una chispa casi imperceptible, la había convencido de intentarlo. Así que había instalado un improvisado hospital en el establo, trayendo desde su clínica todo el equipo necesario: monitores cardíacos, oxígeno, sueros, medicamentos, todo para darle a Lucero una oportunidad, por pequeña que fuera. Lo que nadie esperaba era la reacción de Tornado, el caballo más viejo del rancho. Tornado era una leyenda viviente, un imponente semental de pelaje blanco grisáceo que había sido el orgullo de don Ernesto en su juventud. Ahora, con más de 25 años, sus días de gloria habían quedado atrás. Se había convertido en un caballo solitario que pasaba sus días en el rincón más alejado del rancho, como si buscara paz en sus últimos años. La mañana después del nacimiento de Lucero, uno de los trabajadores había corrido asustado hacia la casa principal. «Don Ernesto, Tornado ha roto la cerca de su corral y está frente al establo principal. No deja que nadie se acerque». Cuando Isabel y don Ernesto llegaron, la escena los dejó sin palabras. Tornado estaba de pie frente a la puerta del establo donde Lucero luchaba por su vida, como un guardián silencioso. Sus ojos, normalmente tranquilos, mostraban una determinación feroz. «Nunca lo había visto así», murmuró don Ernesto acercándose con cautela. Sorprendentemente, Tornado permitió que don Ernesto e Isabel pasaran, pero cuando uno de los trabajadores intentó acercarse, el viejo caballo relinchó con fuerza, levantándose sobre sus patas traseras en clara advertencia. «Está protegiendo al potro», dijo Isabel incrédula. «Pero, ¿cómo puede saber?»
Los caballos sienten cosas que nosotros no podemos entender, respondió don Ernesto con una sabiduría que venía de años de convivencia con estos nobles animales. Lo más extraordinario ocurrió cuando permitieron que Tornado entrara al establo. El viejo caballo se acercó lentamente al potro, inclinó su cabeza y lo olfateó suavemente. Lucero, que hasta ese momento apenas había mostrado reacción a los estímulos, levantó ligeramente su cabeza al sentir la presencia de Tornado. «Es increíble», susurró Isabel. «Es la primera respuesta positiva que veo en él». Desde ese momento Tornado se negó a abandonar el establo. Se quedaba horas enteras junto al pequeño Lucero, a veces recostándose a su lado, otras simplemente vigilando desde una distancia prudente. Los trabajadores del rancho habían intentado sacarlo varias veces, preocupados por el espacio limitado y la higiene, pero el viejo caballo se mostraba obstinado. «Déjenlo», había ordenado finalmente don Ernesto. «Si está ahí, es por algo». Y así habían transcurrido 3 días de angustia e incertidumbre. Isabel había visto cómo la salud de Lucero fluctuaba peligrosamente. Momentos de leve mejoría, seguidos por crisis que parecían anunciar el final. Lo único constante era la presencia de Tornado, firme, inquebrantable. Esa tercera noche había sido particularmente difícil. La temperatura de Lucero había subido alarmantemente y su respiración se había vuelto irregular. Isabel había trabajado incansablemente, ajustando medicamentos, controlando el goteo de los sueros, susurrando palabras de aliento que más parecían dirigidas a ella misma que al potro moribundo. En un momento de la madrugada, cuando los monitores habían comenzado a emitir alarmas y el corazón de Lucero parecía rendirse, Tornado había hecho algo extraordinario. Se había acercado al potro y había comenzado a lamerlo suavemente, emitiendo suaves sonidos que parecían nanas equinas. Isabel, exhausta y al borde de las lágrimas, había presenciado cómo los signos vitales de Lucero comenzaban lentamente a estabilizarse. Ahora, con los primeros rayos del sol filtrándose por el establo, Isabel observaba a Tornado, que permanecía de pie junto al potro. El viejo caballo no había dormido, como si entendiera que su presencia era lo único que mantenía a Lucero aferrado a la vida. «¿Cómo está?», la voz de don Ernesto la sobresaltó. No lo había oído entrar. «Ha pasado la noche», respondió Isabel, su voz mezclada de agotamiento y asombro. «Honestamente no sé cómo explicarlo. Según todos los parámetros médicos debería haber...». No terminó la frase. No hacía falta. Ambos miraron a Tornado, que en ese momento inclinaba su cabeza para rozar suavemente el cuello de Lucero. «Quizás hay cosas que la medicina no puede explicar», dijo don Ernesto, colocando una mano en el hombro de Isabel. «Quizás Tornado sabe algo que nosotros no». Isabel asintió en silencio. En sus años de práctica veterinaria había visto muchas cosas, pero nunca algo como esto. Un viejo caballo que se negaba a dejar morir a un potro con el que no tenía ninguna relación de sangre, como si hubiera decidido que su última misión en la vida era salvar a esta frágil criatura. «Vaya a descansar un poco, doctora», sugirió don Ernesto. «Yo me quedaré vigilando un rato». Isabel dudó, pero el cansancio acumulado de 3 noches sin dormir era demasiado para ignorarlo. Asintió y se dirigió hacia la casa principal, lanzando una última mirada a la extraña pareja, el potro enfermo y su guardián anciano. Mientras caminaba bajo la luz dorada del amanecer, Isabel no pudo evitar pensar que estaba presenciando algo más que una lucha por la supervivencia. Era una lección sobre la resistencia, el instinto de protección y el vínculo inexplicable que a veces surge entre seres que parecen no tener nada en común. Lo que no sabía entonces era que aquel día marcaría solo el comienzo de una historia extraordinaria
que cambiaría para siempre no solo la vida de Lucero y Tornado, sino la de todos en el rancho Esperanza. Isabel despertó sobresaltada. La luz que se filtraba por la ventana indicaba que había dormido mucho más de lo planeado. Miró su reloj. Pasaban de las 2 de la tarde. Se levantó de un salto, con el corazón acelerado y un mal presentimiento. ¿Cómo había podido dormir tanto? Lucero necesitaba revisiones constantes, medicación a horas específicas. Se vistió apresuradamente y corrió hacia el establo, preparándose mentalmente para lo peor. Desde la distancia, vio a don Ernesto sentado en un banco junto a la puerta, fumando tranquilamente su pipa. El hombre levantó la vista al verla aproximarse y le dedicó una sonrisa serena que la desconcertó. «Tranquila, doctora, todo está bien», dijo antes de que ella pudiera hablar. «He seguido sus instrucciones al pie de la letra. El medicamento a las 10, cambio de suero a las 12. Isabel pasó junto a él y entró al establo, donde la recibió una escena que jamás olvidaría. Lucero estaba despierto, con la cabeza ligeramente levantada, sus grandes ojos oscuros más alertas de lo que los había visto nunca. A su lado, Tornado permanecía de pie, vigilante. El monitor cardíaco emitía pitidos constantes y regulares. «No lo entiendo», murmuró Isabel acercándose para examinar al potro. Sus signos vitales habían mejorado notablemente. La fiebre había bajado y su respiración, aunque aún débil, era más regular. Anoche estaba al borde de... «Lo sé», interrumpió don Ernesto, que la había seguido al interior. «Yo también lo vi. Pero algo cambió después de que usted se fue. Tornado no se ha separado de él ni un momento. Incluso ha comido y bebido aquí mismo, sin moverse». Isabel examinó cuidadosamente a Lucero. La mejoría era evidente, pero aún estaba lejos de estar fuera de peligro. Su sistema inmunológico seguía extremadamente debilitado por la enfermedad congénita. Sin embargo, el hecho de que hubiera sobrevivido la noche y mostrara signos de recuperación era ya un pequeño milagro. «Don Ernesto, he visto muchos casos como este», dijo Isabel mientras auscultaba el corazón del potro. «Y le aseguro que, según todos mis conocimientos médicos, Lucero no debería estar vivo en este momento». El anciano asintió, observando a Tornado con una mezcla de orgullo y asombro. «Quizás la medicina no lo explica todo, doctora. Tornado parece haber decidido que este potro vivirá y está poniendo toda su fuerza en ello». Durante las horas siguientes, Isabel reorganizó su plan de tratamiento. Si Lucero estaba luchando, ella le daría todas las herramientas posibles para ganar esa batalla. Contactó con colegas en la capital, consultó los estudios más recientes sobre la enfermedad y ajustó las dosis de medicamentos. Mientras tanto, la noticia de lo que estaba ocurriendo en el establo principal se había extendido por todo el rancho. Los trabajadores pasaban en silencio, asomándose discretamente para presenciar el extraño fenómeno. Todos conocían a Tornado, el legendario semental que en su juventud había ganado innumerables competiciones. Un caballo de carácter fuerte e independiente que, en sus últimos años, se había vuelto solitario y distante. Verlo ahora, dedicado por completo al cuidado de un potro moribundo, era algo que nadie podía explicar. Al caer la tarde, Estrella, la madre de Lucero, fue llevada al establo. La yegua había sufrido complicaciones tras el parto y había estado bajo cuidados intensivos en otro sector del rancho. Ahora, más recuperada, los trabajadores pensaron que sería bueno reunirla con su cría. «Tengan cuidado», advirtió Isabel. «No sabemos cómo reaccionará Tornado». Para sorpresa de todos, cuando Estrella entró al establo, Tornado se apartó ligeramente, como dándole espacio. La yegua se acercó a su potro,
Lo olfateó con cuidado y luego, en un gesto que conmovió a todos los presentes, inclinó su cabeza hacia Tornado como en señal de agradecimiento. Después, se recostó junto a Lucero, permitiendo que el pequeño sintiera su calor. «Nunca había visto algo así», confesó Miguel, el capataz del rancho, un hombre que llevaba más de 20 años trabajando con caballos. «Es como si Tornado supiera exactamente lo que ese potro necesita». A medida que pasaban los días, la mejoría de Lucero se hacía más evidente. Comenzó a intentar ponerse de pie, aunque sus piernas, débiles y temblorosas, apenas podían sostenerlo. En esos momentos, Tornado se colocaba a su lado, ofreciéndole apoyo para que no cayera. Isabel había reducido gradualmente la medicación intravenosa, y ahora el potro comenzaba a alimentarse por sí mismo, aunque aún con dificultad. Lo más sorprendente era la relación que se había formado entre Tornado y Lucero. El viejo caballo parecía entender perfectamente las necesidades del potro. Cuando Lucero mostraba signos de inquietud, Tornado se acercaba y lo calmaba con su presencia. Cuando necesitaba ejercicio, lo estimulaba suavemente con su hocico. Una tarde, mientras Isabel revisaba las constantes de Lucero, don Ernesto entró al establo con un semblante preocupado. «Doctora, tenemos un problema», dijo en voz baja, llevándola hacia la puerta para hablar en privado. «He recibido una llamada de Guillermo Vega». Isabel sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. Guillermo Vega era un reconocido criador de caballos de la región, famoso tanto por la calidad de sus ejemplares como por sus métodos despiadados. «¿Qué quiere?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. «Se ha enterado de lo de Lucero y Tornado. No sé cómo, pero lo sabe. Me ha ofrecido una suma considerable por Tornado. Dice que está interesado en su resistencia genética». Isabel apretó los puños. Conocía lo suficiente a Vega para saber que su interés no era científico ni benévolo. «Usted no puede venderle a Tornado», dijo con firmeza. «Ese hombre trata a los caballos como máquinas, no como seres vivos». Don Ernesto asintió lentamente. «Lo sé, le he dicho que Tornado no está en venta, pero me temo que no aceptará un no por respuesta tan fácilmente. Vega es un hombre poderoso en la región y no está acostumbrado a que le nieguen lo que quiere». Isabel volvió a mirar al interior del establo, donde Tornado permanecía vigilante junto a Lucero. El viejo caballo había encontrado un nuevo propósito en sus últimos años de vida, y ella no podía imaginar lo que sería separarlo del potro al que había salvado. «No se preocupe», dijo don Ernesto notando su expresión. «No pienso vender a Tornado sin importar la cantidad que me ofrezcan. Ese caballo ha sido parte de mi familia durante más de 2 décadas, pero debemos estar preparados. Conozco a Vega y sé que cuando quiere algo, hace lo que sea necesario para conseguirlo». Con estas palabras, don Ernesto se alejó, dejando a Isabel sumida en pensamientos inquietantes. La historia de Tornado y Lucero, que hasta ese momento había sido un rayo de esperanza en el rancho, ahora se veía amenazada por la sombra de la codicia humana. Lo que ninguno sabía en ese momento era que la verdadera prueba para Tornado y Lucero apenas estaba comenzando, y que su extraordinario vínculo sería puesto a prueba de maneras que nadie podía imaginar. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Isabel había convertido el establo en su segunda casa, instalando una pequeña cama plegable en un rincón para poder vigilar a Lucero durante las noches. Don Ernesto había insistido en contratar a otro veterinario para que se turnara con ella, pero Isabel se había negado. No era solo responsabilidad profesional lo que la mantenía allí. Se había formado un vínculo especial entre ella y aquellos 2 caballos, una conexión que no podía explicar con palabras. La recuperación de Lucero, aunque lenta, era constante.
Sus ojos, antes apagados, ahora seguían con curiosidad los movimientos de quienes entraban al establo. Sus intentos de ponerse en pie eran cada vez más exitosos, aunque todavía necesitaba el apoyo de Tornado para mantenerse estable. Isabel había reducido considerablemente la medicación y los monitores, que antes habían sido indispensables, ahora solo se usaban de forma preventiva. «Es como si cada día ganara una nueva batalla», comentó Isabel a Ana, la hija de don Ernesto, quien había regresado precipitadamente de la ciudad al enterarse de lo que estaba ocurriendo en el rancho de su padre. Ana, una mujer de 30 años con la misma pasión por los caballos que su padre, observaba con fascinación la escena frente a ellas. Tornado había adoptado una rutina casi metódica. Por las mañanas, estimulaba suavemente a Lucero para que se moviera, ayudándolo a fortalecer sus piernas. Por las tardes, se recostaba junto a él, permitiéndole descansar. «Mi padre me contó sobre la llamada de Vega», dijo Ana, su voz endureciéndose al mencionar ese nombre. «Ese hombre no se detendrá ante nada». Isabel asintió, compartiendo su preocupación. La sombra de Guillermo Vega se cernía sobre ellos como una amenaza silenciosa. Vega había llamado 2 veces más, aumentando su oferta por Tornado cada vez. La última vez había mencionado casualmente que estaba interesado también en Lucero, lo que había incrementado la alarma de don Ernesto. «Tu padre ha duplicado la seguridad en el rancho», comentó Isabel, señalando hacia la ventana, donde se podía ver a 2 hombres patrullando cerca de la cerca perimetral. «Conociendo a Vega, eso no será suficiente», respondió Ana con amargura. «Lo vi en acción cuando trabajé temporalmente en la Asociación de Criadores. Sus métodos son despiadados». Isabel estaba a punto de responder cuando un sonido la hizo volverse. Lucero estaba intentando ponerse de pie por sí solo, sin el apoyo de Tornado. El viejo caballo observaba atentamente, como evaluando si debía intervenir. El potro dio un paso tambaleante, luego otro, antes de perder el equilibrio y caer suavemente sobre la paja fresca que cubría el suelo. «Está progresando mucho más rápido de lo que esperaba», exclamó Isabel, acercándose para examinar al potro. «A este ritmo, en una semana podría estar listo para salir al corral pequeño». Ana se arrodilló junto a ella, acariciando suavemente el cuello de Lucero. «Mi padre dice que nunca había visto algo así, que es como si Tornado le estuviera transmitiendo su fuerza». Isabel sonrió. Científicamente eso era imposible, pero después de lo que había presenciado en las últimas semanas se había vuelto más abierta a aceptar que algunas cosas escapaban a la explicación racional. Esa noche, mientras revisaba por última vez los signos vitales de Lucero antes de intentar dormir, Isabel notó algo extraño en el comportamiento de Tornado. El viejo caballo parecía inquieto, moviendo las orejas constantemente como si percibiera algún sonido lejano. Se acercaba repetidamente a la puerta del establo, relinchando suavemente. «¿Qué sucede, viejo?», murmuró Isabel, acercándose a él y acariciando su cuello. «¿Qué estás escuchando?». Como respuesta, Tornado empujó suavemente su hombro con el hocico, guiándola hacia Lucero. Isabel, confundida, siguió su indicación y examinó nuevamente al potro. A primera vista, todo parecía normal. Su respiración era regular, su temperatura estable. Pero cuando palpó su vientre, notó una ligera hinchazón que no había estado allí durante el chequeo de la tarde. «Dios mío», susurró, comprendiendo súbitamente. Corrió hacia su maletín médico y sacó su estetoscopio. Después de escuchar atentamente, su expresión pasó de la preocupación al alivio. «Es solo gas, acumulación de gases intestinales, común en potros que comienzan a alimentarse normalmente después de una enfermedad». Tornado seguía inquieto.
como si no estuviera completamente convencido por su diagnóstico. Isabel le sonrió, impresionada una vez más por la intuición del viejo caballo. «Tienes razón en estar preocupado», le dijo, como si pudiera entenderla perfectamente. «Aunque no es grave, podría causarle dolor si no lo tratamos. Vamos a darle algo para ayudarle a expulsarlo». Mientras preparaba una infusión de hierbas que ayudaría a Lucero, Isabel reflexionaba sobre la extraordinaria capacidad de Tornado para detectar cambios en la salud del potro antes incluso que ella, con todos sus años de formación veterinaria. Era como si existiera una comunicación silenciosa entre los dos caballos, un lenguaje invisible que trascendía las barreras de la especie y la edad. Después de administrar el remedio a Lucero, Isabel decidió permanecer despierta un poco más. Se sentó en su pequeña cama, observando a Tornado, que ahora parecía más calmado, recostado junto al potro. «¿Sabes algo?», dijo en voz baja, más para sí misma que para el caballo. «Antes de venir aquí, estaba considerando dejar la veterinaria. Tantos años viendo sufrimiento, tantas batallas perdidas. Estaba perdiendo la fe en mi profesión». Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose ligeramente. «Pero ustedes dos me han recordado por qué me enamoré de este trabajo en primer lugar. La lucha por la vida, ese instinto de protección, es algo hermoso». A la mañana siguiente, Isabel fue despertada por Ana, quien entró apresuradamente al establo. «Isabel, despierta, tenemos problemas». Isabel se incorporó de inmediato, alarmada por el tono urgente de Ana. «¿Qué sucede?». «Mi padre recibió una notificación oficial. Guillermo Vega ha presentado una demanda alegando que Tornado le pertenece legalmente. Dice tener documentos que prueban que mi padre nunca completó el pago cuando lo compró hace más de 20 años. Isabel sintió que el mundo se detenía por un momento. «Eso es imposible. Tornado ha estado con tu padre desde que era un potro. Todo el mundo en la región lo sabe». Ana asintió, su rostro pálido por la preocupación. «Lo sé, pero Vega ha conseguido testigos que afirman lo contrario. Ha solicitado una orden judicial para llevarse a Tornado mientras se resuelve el caso». Isabel miró hacia donde Tornado y Lucero descansaban, ajenos a la tormenta que se avecinaba. El vínculo que se había formado entre ellos era ahora más fuerte que nunca. Separar a Tornado de Lucero no solo sería cruel, sino que podría poner en riesgo la recuperación del potro, que todavía dependía en gran medida del apoyo del viejo caballo. «No podemos permitirlo», dijo Isabel con firmeza. «Tenemos que hacer algo». «Mi padre ya ha contactado a su abogado», respondió Ana. «Pero Vega tiene influencias en el juzgado local. Si consigue esa orden, podrían venir a llevarse a Tornado en cualquier momento». En ese instante, como percibiendo la gravedad de la conversación, Tornado levantó la cabeza y miró directamente hacia ellas. Sus ojos, llenos de una sabiduría silenciosa, parecían transmitir un mensaje claro. No iba a abandonar a Lucero, sin importar lo que viniera. La batalla por Tornado había comenzado, y con ella, una prueba más para el extraordinario vínculo entre el viejo caballo y el potro que había decidido salvar. La noticia de la demanda de Guillermo Vega se extendió por el rancho como fuego en pasto seco. Los trabajadores, que habían seguido con emoción la recuperación de Lucero y la dedicación de Tornado, se reunieron espontáneamente frente a la casa principal, ofreciendo su apoyo incondicional a don Ernesto. El viejo ranchero, conmovido por la lealtad de su gente, les agradeció con palabras entrecortadas por la emoción. «Hemos superado tormentas, sequías y todo tipo de adversidades juntos», les dijo. «Esta es solo una prueba más. Tornado es parte de esta familia y lucharemos por él con todas nuestras fuerzas». Mientras tanto, en el despacho, Rodrigo Montero,
El abogado de don Ernesto y amigo de la familia desde hacía décadas, revisaba documentos antiguos, buscando desesperadamente alguna prueba que invalidara las reclamaciones de Vega. El problema, Ernesto, es que la compraventa se realizó hace tanto tiempo que muchos de los testigos ya no están con nosotros, explicó el abogado, pasándose una mano por el cabello canoso. Y según lo que me cuentas, parte de la transacción se hizo en efectivo, sin recibos formales. Don Ernesto asintió, recordando aquellos tiempos más sencillos en los que un apretón de manos valía tanto como un contrato firmado. Ricardo Mendoza era un hombre honesto. Nunca dudé de su palabra, ni él de la mía. Hicimos el trato, le pagué lo acordado y Tornado ha estado conmigo desde entonces. Ricardo ya no está para testificar, señaló Rodrigo. Y Vega, de alguna manera, ha conseguido documentos que sugieren que la venta nunca se completó oficialmente. Ha fabricado un caso lo suficientemente convincente como para que un juez emita una orden preliminar. Ana, que había estado escuchando en silencio, golpeó la mesa con frustración. Esto es absurdo. Todo el mundo sabe que Tornado ha estado en nuestro rancho durante más de 2 décadas. No pueden simplemente venir y llevárselo basándose en papeles falsificados. La ley puede ser complicada, Ana, respondió Rodrigo con tono cansado, y Vega tiene conexiones poderosas, pero no se preocupen, encontraremos una manera de luchar contra esto. En el establo, ajena a las discusiones legales, Isabel continuaba su trabajo con Lucero. El potro había dado sus primeros pasos firmes esa mañana, caminando varios metros sin tambalearse antes de recostarse nuevamente junto a Tornado. Sus ojos antes apagados ahora brillaban con una chispa de vida que conmovía a todos los que lo veían. Es un verdadero luchador, comentó Miguel, el capataz, que había entrado al establo para ayudar a Isabel con los ejercicios de rehabilitación de Lucero, igual que su guardián. Isabel asintió observando a Tornado, que permanecía vigilante cerca del potro. Había algo en la mirada del viejo caballo que la intrigaba, una sabiduría profunda que parecía ir más allá del instinto animal. Miguel, tú has estado en el rancho mucho tiempo. ¿Qué sabes sobre el pasado de Tornado?, preguntó Isabel mientras aplicaba un ungüento en las patas de Lucero para fortalecer sus articulaciones. Miguel miró hacia Tornado con una expresión de respeto. Tornado no siempre estuvo solo, doctora. Hace muchos años, cuando era más joven, tuvo un potrillo, el único que engendró antes de que don Ernesto decidiera no usarlo más para cría. Isabel levantó la mirada, sorprendida. No sabía que había sido padre. ¿Qué pasó con su cría? La expresión de Miguel se ensombreció. Nació débil, con problemas similares a los de Lucero. Don Ernesto y los veterinarios de entonces hicieron todo lo posible, pero en aquellos tiempos no había los avances médicos que tenemos ahora. El potrillo no sobrevivió. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y Tornado? Se transformó después de eso. Pasó de ser un semental orgulloso y sociable a volverse solitario, distante. Don Ernesto decidió no aparearle más, respetando su cambio de carácter. Con los años, se fue alejando cada vez más del resto de los caballos, como si hubiera construido un muro invisible a su alrededor. Isabel miró a Tornado con nuevos ojos, entendiendo ahora su comportamiento. No era solo instinto lo que lo había llevado a proteger a Lucero. Era memoria, era dolor. El viejo caballo estaba reviviendo su propia historia, pero esta vez estaba decidido a cambiar el final. Por eso se niega a dejarlo solo, murmuró Isabel más para sí misma que para Miguel. Está cumpliendo la promesa que no pudo cumplir con su propio hijo. El capataz asintió lentamente. Los caballos sienten más profundamente de lo que la mayoría de las personas creen, doctora.
y algunos, como Tornado, nunca olvidan. La conversación fue interrumpida por la llegada apresurada de Ana, cuyo rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Isabel, Miguel, tienen que venir rápido. Hay 3 patrullas en la entrada del rancho. Vega ha conseguido la orden judicial y vienen por Tornado. El estómago de Isabel dio un vuelco. No pueden llevárselo ahora. Lucero depende de él. Su recuperación podría retroceder sin su presencia. Mi padre está intentando razonar con ellos, respondió Ana, su voz temblorosa. Pero tienen la ley de su lado, al menos por ahora. Miguel se levantó rápidamente. Iré a reunir a los muchachos. Quizás podamos ganar algo de tiempo. Isabel miró a Tornado, que parecía percibir la tensión en el ambiente. El viejo caballo se había colocado protectoramente junto a Lucero, como si intuyera que alguien intentaría separarlos. Ana, hay que trasladar a Lucero, decidió Isabel súbitamente. Si se llevan a Tornado, al menos debemos intentar que Lucero no presencie cómo se lo arrebatan. Eso podría ser traumático. Ana asintió, y entre las dos comenzaron a preparar una camilla improvisada para mover al potro a otro establo. Sin embargo, cuando intentaron separar a Lucero de Tornado, ocurrió algo inesperado. El viejo caballo, normalmente dócil, se interpuso entre ellas y el potro, relinchando con fuerza, sus ojos mostrando una determinación feroz. Nunca lo había visto así, susurró Ana, retrocediendo instintivamente. Isabel comprendió entonces que estaban enfrentando algo más complejo que una simple separación física. El vínculo entre Tornado y Lucero había alcanzado un nivel que trascendía lo racional. Separarlos no sería solo difícil, podría ser peligroso para ambos. En ese momento, escucharon voces acercándose al establo. Don Ernesto, acompañado por Rodrigo, entraron seguidos por un hombre de mediana edad vestido con un traje caro y una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Detrás de ellos 2 oficiales de policía y un hombre con un uniforme de manejo de animales esperaban en la puerta. Así que aquí está mi caballo, dijo Guillermo Vega, mirando a Tornado con ojos calculadores. Veo que los rumores eran ciertos. Un espécimen extraordinario, incluso en su vejez. Isabel sintió que la rabia crecía en su interior ante la forma en que Vega hablaba de Tornado, como si fuera un objeto y no un ser vivo con sentimientos y voluntad propia. Señor Vega, intervino Isabel, dando un paso al frente. Como veterinaria a cargo, debo informarle que separar a Tornado de este potro en este momento podría tener consecuencias graves para la salud de ambos animales. Vega la miró con condescendencia. ¿Y usted es? La doctora Isabel Moreno, respondió ella, sosteniendo su mirada sin vacilar. Y le aseguro que mover a Tornado ahora no solo es cruel, sino potencialmente peligroso. Interesante teoría, doctora, respondió Vega con una sonrisa que no ocultaba su desprecio. Pero tengo una orden judicial y expertos veterinarios propios que se encargarán de mi caballo a partir de ahora. La tensión en el establo era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Tornado, percibiendo la amenaza, se movió inquieto, colocándose aún más cerca de Lucero, quien, ajeno al drama humano que se desarrollaba a su alrededor, intentaba ponerse de pie una vez más. Lucero consiguió finalmente ponerse en pie, tambaleándose ligeramente. Su esfuerzo pareció atraer momentáneamente la atención de todos los presentes, como si la inocencia del potro enfermo contrastara dolorosamente con la mezquindad de la situación humana que se desarrollaba a su alrededor. Señor Vega, intentó razonar don Ernesto una vez más, su voz calmada a pesar de la tormenta que seguramente rugía en su interior. Le ofrezco comprar a Tornado por el doble de lo que dice que vale, incluso el triple. Solo le pido que nos dé tiempo hasta que el potro esté completamente recuperado.
Vega observó al viejo ranchero con una mezcla de desdén y falsa compasión. Don Ernesto, esto no se trata de dinero, se trata de principios. Ese caballo me pertenece legalmente y he venido a reclamar lo que es mío. Su mirada se posó en Tornado, evaluándolo como quien examina una mercancía. Además, me interesa particularmente su, digamos, capacidad para transmitir fortaleza. Tengo varios ejemplares que podrían beneficiarse de su presencia. Isabel intercambió una mirada con Ana, ambas comprendiendo lo que realmente pretendía Vega. No era solo poseer a Tornado. Quería explotar esa inexplicable capacidad que había mostrado para salvar a Lucero, probablemente forzándolo a interactuar con otros caballos enfermos en su criadero. La sola idea era repugnante. Las pruebas que presenta son falsas y lo probaremos en los tribunales, intervino Rodrigo, el abogado. Mientras tanto, solicitamos una suspensión temporal de la orden de entrega, considerando el impacto en la salud de ambos animales. Uno de los oficiales, un hombre mayor con rostro cansado, parecía incómodo con la situación. Señor Montero, entiendo su posición, pero tenemos una orden judicial que cumplir. La tensión aumentaba por momentos. Los trabajadores del rancho se habían congregado afuera del establo, su presencia silenciosa pero amenazante. Miguel el capataz se había colocado estratégicamente junto a la puerta, como una última barrera física entre Vega y los caballos. Fue entonces cuando Lucero, quizás sintiendo el peligro que acechaba a su protector, emitió un sonido agudo y desesperado, casi un llanto. El sonido, tan vulnerable y a la vez tan lleno de emoción, congeló a todos por un instante. Tornado respondió de inmediato, acercándose al potro y rozando suavemente su cuello con el hocico, en un gesto que parecía decir: «Estoy aquí, no temas». Isabel aprovechó ese momento para intentar un último esfuerzo. «Señor Vega, como veterinaria, debo advertirle formalmente que la separación forzada de estos dos caballos constituye un acto de crueldad animal. Estoy obligada por mi juramento profesional a oponerme a cualquier acción que cause sufrimiento innecesario a los animales bajo mi cuidado». «¿Me está amenazando, doctora?», respondió Vega, su tono súbitamente afilado. «Le estoy informando de los hechos médicos», respondió Isabel sin dejarse intimidar. «Y si insiste en llevarse a Tornado hoy, presentaré una denuncia formal ante el Colegio de Veterinarios y ante las autoridades de protección animal. Le puedo asegurar que el proceso será largo y muy público». La mención de publicidad pareció incomodar a Vega, cuya imagen pública como criador respetable era parte fundamental de su negocio. «Además», añadió Ana, captando la estrategia de Isabel, «tenemos contactos en varios medios nacionales. Estoy segura de que estarían interesados en cubrir esta historia, un potro moribundo salvado por un viejo caballo y el hombre despiadado que los separa por beneficio propio. Sería una historia conmovedora, ¿no cree?». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Vega miró alternativamente a Isabel, a Ana y a los caballos, calculando mentalmente sus opciones. Finalmente, su rostro se endureció en una decisión. «Tienen 48 horas», dijo secamente. «Después de ese tiempo, volveré con esta misma orden y con un equipo más persuasivo. Y les advierto que cualquier intento de ocultar a Tornado o sacarlo del rancho será considerado un desacato judicial». Sin esperar respuesta, hizo un gesto a los oficiales y al hombre del control animal para que lo siguieran y salió del establo con paso firme. El alivio que siguió a su partida fue momentáneo. Todos sabían que solo habían ganado un breve respiro. «Tenemos que actuar rápido», dijo Rodrigo una vez que estuvieron seguros de que Vega y su comitiva se habían marchado. «Intentaré conseguir una orden de suspensión más prolongada, pero necesitamos pruebas sólidas que demuestren la propiedad legítima de Tornado». Don Ernesto asintió,
su rostro mostrando la fatiga acumulada de las últimas horas. Revisaré todos mis archivos. Debe haber algo, algún documento que pruebe que pagué por Tornado hace todos esos años. Yo contactaré a los medios, ofreció Ana. No estaba bromeando cuando mencioné eso. Si creamos suficiente presión pública, Vega podría pensárselo 2 veces antes de seguir adelante con esto. Isabel, que había permanecido en silencio, observando a los caballos, se volvió hacia el grupo con una expresión pensativa. «Hay algo más», dijo, captando la atención de todos. «Miguel me contó sobre el hijo de Tornado, el que murió siendo potro. ¿Hay algún registro veterinario de ese caso? ¿Algo que podamos usar para demostrar el vínculo especial entre Tornado y Lucero?» Don Ernesto miró a Miguel con sorpresa. «¿Le contaste esa historia?» El capataz asintió solemnemente. «Pensé que era importante que la doctora entendiera por qué Tornado actúa así con Lucero». Don Ernesto suspiró profundamente. «Fue hace tanto tiempo. El potrillo se llamaba Relámpago. Nació con una malformación cardíaca. Los veterinarios dijeron que no duraría más de unas semanas, pero luchó durante casi 3 meses. Tornado no se separó de él ni un momento hasta el final». «¿Quién era el veterinario entonces?», preguntó Isabel, sintiendo que estaban cerca de algo importante. «El doctor Martínez», respondió don Ernesto. «Manuel Martínez. Hace años que se retiró, pero sigue viviendo en el pueblo». «Necesitamos hablar con él», decidió Isabel. «Si puede testificar sobre lo que ocurrió entonces, sobre el comportamiento de Tornado, podría ayudarnos a construir un caso de bienestar animal más sólido». «Yo iré a buscarlo», se ofreció Miguel. «Lo conozco bien, solíamos pescar juntos». A medida que cada uno asumía una tarea en la improvisada estrategia de defensa, Isabel volvió su atención a Tornado y Lucero. El potro, agotado por el esfuerzo y la tensión, se había recostado nuevamente en la paja. Tornado permanecía a su lado, vigilante como siempre, pero había algo nuevo en su postura, una tensión que no había estado presente antes, como si hubiera percibido la amenaza que se cernía sobre ellos. Isabel se acercó lentamente y se arrodilló junto a ambos. «No dejaremos que los separen», murmuró, acariciando suavemente el cuello de Tornado. «Te lo prometo». El viejo caballo la miró con esos ojos profundos que parecían contener toda la sabiduría y el dolor del mundo. Por un momento Isabel tuvo la extraña sensación de que Tornado no solo entendía sus palabras, sino que había decidido confiar en ella, incluirla en ese círculo protector que había formado alrededor de Lucero. Esa noche, mientras todos en el rancho trabajaban frenéticamente en sus respectivas tareas, Isabel permaneció en el establo. Había decidido no separarse de los caballos ni un momento, temiendo que Vega, a pesar de su aparente concesión, intentara alguna maniobra en la oscuridad. Sentada en su pequeña cama improvisada, observaba a Tornado y Lucero bajo la tenue luz de una lámpara. El viejo caballo había adoptado una posición que le permitía descansar mientras mantenía contacto físico con el potro. Lucero, por su parte, dormía profundamente, su respiración regular y tranquila, un testimonio del extraordinario progreso que había logrado. «Casi lo perdimos hoy», susurró una voz desde la puerta. Era Ana, que traía una taza de café humeante para Isabel. «Pero ganamos tiempo», respondió Isabel, aceptando la taza con gratitud. «Y cada hora que Lucero pasa con Tornado lo hace más fuerte». Ana se sentó junto a ella, contemplando a los caballos en silencio por un momento. «¿Crees que conseguiremos detener a Vega?». Isabel tomó un sorbo de café antes de responder. «No lo sé, pero sé que no me rendiré sin luchar, no después de todo lo que he visto aquí». El amanecer trajo consigo una nueva energía al rancho, esperanza.
Mientras los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas del establo, Isabel realizaba un chequeo matutino a Lucero. Para su sorpresa y alegría, el potro no solo estaba despierto, sino que intentaba ponerse de pie por sí mismo, mostrando una fuerza que no había exhibido hasta entonces. «Increíble», murmuró para sí misma, observando cómo Lucero, tras un par de intentos, lograba mantenerse en pie sin tambalearse. Tornado, siempre atento, se mantenía cerca, pero ya no necesitaba ofrecer su cuerpo como apoyo. El viejo caballo parecía entender el progreso del potro y había adoptado un nuevo rol, el de entrenador paciente que observa con orgullo los avances de su pupilo. Isabel estaba documentando los progresos de Lucero con fotografías y notas detalladas cuando Ana entró apresuradamente al establo. «Buenos días», saludó, sus ojos revelando que no había dormido mucho. «Miguel acaba de regresar con el doctor Martínez. Está en la casa, hablando con mi padre». Isabel sintió un destello de esperanza. «¿Cómo está? ¿Recuerda el caso de Relámpago?» Ana sonrió por primera vez en días. Lo recuerda perfectamente. Dice que fue uno de los casos más extraordinarios de su carrera. Y hay más. Trajo consigo su archivo personal. Al parecer, mantuvo registros detallados de todos sus casos importantes, incluso después de jubilarse. Ambas mujeres se dirigieron rápidamente hacia la casa principal, dejando a uno de los trabajadores a cargo de vigilar a los caballos. En el amplio comedor, convertido ahora en centro de operaciones, encontraron a don Ernesto, Rodrigo, Miguel y un hombre mayor con espeso cabello blanco y gafas de montura gruesa, sentados alrededor de una mesa cubierta de documentos antiguos. «Doctor Martínez», saludó Isabel extendiendo su mano. «Soy Isabel Moreno, la veterinaria a cargo de Lucero». «El potro milagroso», sonrió el anciano, estrechando su mano con firmeza sorprendente para su edad. «Miguel me ha contado todo. Historia extraordinaria, sin duda, pero no más extraordinaria que la que viví con Tornado hace 18 años». Isabel se sentó junto a él, ansiosa por escuchar cada detalle que pudiera ayudar en su lucha contra Vega. «Tornado siempre fue especial», comenzó el doctor Martínez, ajustándose las gafas. «Desde potrillo mostró una inteligencia y sensibilidad poco comunes. Cuando llegó el momento de su primera experiencia como semental, don Ernesto eligió con cuidado a la yegua. Quería que la primera cría de Tornado fuera tan excepcional como él». El viejo veterinario abrió uno de sus archivos, mostrando fotografías amarillentas por el tiempo. En ellas se podía ver a un Tornado más joven, su pelaje lustroso y su porte majestuoso, junto a una elegante yegua negra. «Luna se llamaba la madre», continuó. «Hermoso animal. El embarazo transcurrió sin complicaciones, pero durante el parto surgieron problemas. El potrillo venía en mala posición. Para cuando logramos ayudar a Luna, el pequeño Relámpago había sufrido. Nació con una grave malformación cardíaca». Isabel estudió las fotografías del potrillo recién nacido, tan frágil y pequeño, buscando similitudes con Lucero. Ambos habían nacido luchando contra la muerte desde el primer aliento. «Lo extraordinario», prosiguió el doctor Martínez, «fue la reacción de Tornado. Normalmente, los sementales muestran poco interés en sus crías, especialmente si son débiles. Pero Tornado se comportó de manera completamente atípica. Se negó a separarse del potrillo. Cuando intentábamos tratar a Relámpago, teníamos que permitir que Tornado estuviera presente o se volvía incontrolable». Don Ernesto asintió, los recuerdos claramente dolorosos para él. Fueron meses difíciles. Relámpago luchó valientemente, pero su corazón era demasiado débil. Cuando finalmente sucedió lo inevitable, Tornado cambió para siempre. Se volvió distante, solitario. «Hasta ahora», añadió Isabel suavemente, «hasta Lucero». El doctor Martínez la miró con interés. «¿El nuevo potro se parece a Relámpago?» «Físicamente no», respondió Isabel.
pero su condición, esa lucha por sobrevivir. Creo que Tornado ve en Lucero una segunda oportunidad, una posibilidad de cambiar el final de la historia. Lo que describe, dijo el doctor Martínez, sacando más documentos de su maletín, es un fenómeno reconocido en la medicina veterinaria, aunque poco estudiado. Algunos animales desarrollan comportamientos protectores hacia otros que les recuerdan a crías perdidas o compañeros fallecidos. He documentado varios casos a lo largo de mi carrera, pero el de Tornado fue siempre el más notable. Rodrigo, que había estado escuchando atentamente, intervino. «Doctor, ¿estaría dispuesto a testificar sobre esto? ¿A explicar ante un juez la importancia de mantener juntos a Tornado y Lucero?» «Por supuesto», respondió el anciano sin titubear. «Pero hay algo más que deberían saber». Buscó entre sus papeles hasta encontrar un documento especialmente antiguo. «Esto es el certificado original de propiedad de Tornado. Ricardo Mendoza me lo entregó personalmente cuando me retiré, sabiendo que yo apreciaba todos los recuerdos relacionados con mis pacientes especiales». Don Ernesto tomó el documento con manos temblorosas. Era un certificado oficial, con sellos y firmas que confirmaban la venta de Tornado al Rancho Esperanza. La fecha, el monto y la firma de Ricardo Mendoza estaban claramente visibles. «Esto es», murmuró don Ernesto, las palabras fallándole por la emoción. «La prueba que necesitábamos», completó Rodrigo, estudiando el documento con ojo experto. «Con esto podemos invalidar inmediatamente las reclamaciones de Vega». Un alivio colectivo inundó la habitación. Ana abrazó a su padre mientras Miguel daba una palmada de gratitud en el hombro del doctor Martínez. «Hay algo más», añadió el viejo veterinario, extrayendo un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. «Ricardo me escribió una carta antes de morir. En ella menciona específicamente que la venta de Tornado fue completada en su totalidad, y expresa su alegría al saber que el caballo había encontrado un hogar tan bueno con don Ernesto. La carta está fechada y notariada». Rodrigo tomó la carta, leyéndola rápidamente. «Esto es oro puro. Vega no tendrá argumentos contra evidencia tan sólida». El optimismo que había invadido la habitación se interrumpió bruscamente cuando uno de los trabajadores entró corriendo, su rostro pálido y alarmado. «Don Ernesto, hay problemas. Vega está de vuelta, y no viene solo. Tiene varios hombres con él y un camión para transportar caballos». «Pero acordamos 48 horas», protestó Ana, poniéndose de pie de un salto. «Apenas han pasado 12». «Parece que ha decidido no esperar», respondió el trabajador, recuperando el aliento. «Dicen que tienen una nueva orden, más específica. Están en la entrada principal, exigiendo que les entreguen a Tornado inmediatamente». Rodrigo recogió rápidamente los documentos. «Vamos a enfrentarlos. Con estas pruebas, no tienen ningún derecho legal a llevarse a Tornado». Isabel sintió un nudo en el estómago. Algo no encajaba. Vega no parecía el tipo de hombre que se arriesgaría a una confrontación directa sin estar seguro de su victoria. «Esperen», dijo, deteniendo al grupo antes de que salieran. «¿Qué pasa con Lucero? Si Vega se presenta tan agresivamente, podría haber un enfrentamiento. No podemos arriesgarnos a que el potro sufra un retroceso por el estrés». «Tiene razón», asintió don Ernesto. «Ana, ve con Isabel y asegúrense de que Lucero esté protegido. Miguel, reúne a los trabajadores cerca del establo, pero sin provocar. Rodrigo y yo, junto con el doctor Martínez, iremos a hablar con Vega». Mientras el grupo se separaba, cada uno con su tarea asignada, Isabel no pudo evitar sentir que estaban a punto de enfrentar una prueba aún más difícil que la anterior. La determinación de Vega por obtener a Tornado parecía haber alcanzado un nivel peligroso, y ella temía las consecuencias que esto podría tener para los caballos a su cuidado.
Isabel y Ana corrieron hacia el establo, el sonido de motores y voces elevadas en la distancia confirmando que Vega y sus hombres ya habían entrado en la propiedad. El corazón de Isabel latía desbocado, no por el esfuerzo físico, sino por el miedo a lo que pudiera ocurrir en los próximos minutos. Al llegar, encontraron a Tornado inquieto, caminando de un lado a otro frente a Lucero, como si percibiera el peligro que se aproximaba. El potro, ajeno a la tensión creciente, estaba intentando nuevamente ponerse en pie, cada intento un poco más firme que el anterior. «Tenemos que estar preparadas por si las cosas se ponen feas», dijo Ana, cerrando firmemente la puerta principal del establo. «Hay una salida trasera que conecta con el camino hacia las colinas. Si es necesario, podríamos sacar a los caballos por ahí». Isabel asintió, aunque la idea de mover a Lucero en su estado actual no le agradaba en absoluto. El potro había progresado mucho, pero seguía siendo frágil. Un traslado apresurado podría provocar un retroceso en su recuperación. «Esperemos que no sea necesario», respondió, acercándose a los caballos para tranquilizarlos. «Tornado, tranquilo, todo estará bien». Pero el viejo caballo parecía tener sus propias ideas. Se movía con una determinación que Isabel no había visto antes, como si estuviera elaborando su propio plan. En un momento dado, Tornado se acercó a Lucero y comenzó a empujarlo suavemente con el hocico, animándolo a levantarse. «¿Qué está haciendo?», susurró Ana, observando fascinada. Isabel observó con atención. «Creo que está intentando preparar a Lucero para moverse, como si supiera que podrían tener que huir». El potro, respondiendo al estímulo de Tornado, logró finalmente mantenerse en pie sin tambalearse. Dio un paso, luego otro, bajo la atenta mirada de su protector. Isabel contuvo el aliento, maravillada por el progreso de Lucero y la aparente comunicación entre los dos animales. «Es increíble», murmuró Ana. «Es como si se entendieran perfectamente». Las voces fuera del establo se hacían cada vez más fuertes. A través de una pequeña ventana, Isabel pudo ver a don Ernesto, Rodrigo y el doctor Martínez enfrentándose a Vega y sus hombres cerca de la casa principal. La discusión parecía acalorada, con Rodrigo mostrando documentos que Vega rechazaba con gestos despectivos. «No parece que las cosas estén yendo bien», comentó Isabel, la preocupación evidente en su voz. De repente, un ruido en la parte trasera del establo la sobresaltó. Se miraron con alarma, temiendo que fueran los hombres de Vega intentando entrar por sorpresa. Ana se movió silenciosamente hacia la fuente del sonido, tomando un rastrillo como improvisada arma de defensa. «¿Quién anda ahí?», exigió saber cuando la puerta trasera comenzó a abrirse. «Soy yo, Miguel», respondió una voz familiar, y el rostro del capataz apareció en la abertura. «Vengo a avisarles. Vega tiene una orden judicial diferente, firmada por otro juez. Está dispuesto a llevarse a Tornado por la fuerza si es necesario». «¿Cómo es posible?», preguntó Isabel incrédula. «Tenemos los documentos originales, la carta notariada». «Al parecer, Vega ha sobornado a alguien en el juzgado», explicó Miguel, entrando completamente y cerrando la puerta tras él. «Don Ernesto está intentando ganar tiempo, pero no creo que funcione por mucho. Vega ha traído incluso un veterinario que está dispuesto a certificar que separar a Tornado de Lucero no causará ningún daño». Isabel sintió que la rabia crecía en su interior. Como veterinaria, le resultaba repugnante que un colega se prestara a tal manipulación, ignorando deliberadamente el bienestar de los animales por dinero. «Necesitamos un plan», dijo Ana, mirando alternativamente a Miguel e Isabel. «No podemos permitir que se lleven a Tornado». Miguel asintió, su expresión sombría pero decidida. «Don Ernesto ha dado órdenes. Si Vega intenta entrar al establo por la fuerza, debemos sacar a los caballos por la ruta trasera. Hay un viejo camino que lleva a la cabaña en las colinas».
Nadie lo usa desde hace años, pero aún es transitable. Podríamos mantener allí a Tornado y Lucero hasta que se resuelva legalmente la situación. Isabel consideró la propuesta, evaluando los riesgos. Mover a Lucero no era ideal, pero dejarlo a merced de Vega y sus matones podría ser peor. De acuerdo, decidió finalmente, pero necesitaremos preparar a Lucero. Todavía está débil y el camino podría ser demasiado para él. Ya he enviado a 2 muchachos a la cabaña con suministros, informó Miguel. Medicinas, comida, agua fresca, todo lo que puedan necesitar los caballos. Y he preparado la camioneta con remolque, por si Lucero no puede hacer el trayecto por su propio pie. Isabel miró hacia donde Tornado seguía trabajando con Lucero, como si el viejo caballo hubiera anticipado esta necesidad y estuviera entrenando al potro para lo que vendría. Dejemos que Tornado lo intente un poco más, sugirió. Parece saber exactamente lo que Lucero necesita. Mientras observaban, fascinados, el improvisado entrenamiento entre los 2 caballos, el sonido de vehículos acercándose al establo los alertó. A través de la ventana, vieron a Vega, acompañado por varios hombres, incluidos los oficiales de policía y el supuesto veterinario, dirigiéndose directamente hacia ellos. «Se acabó el tiempo», murmuró Miguel, dirigiéndose rápidamente hacia la puerta trasera. «Preparen a los caballos, yo intentaré retrasarlos». Antes de que pudieran detenerlo, Miguel salió y cerró la puerta tras él. Isabel y Ana se miraron, comprendiendo la gravedad de la situación. «Ayúdame a poner esto a Lucero», dijo Isabel, sacando de un armario un arnés liviano diseñado especialmente para potros en recuperación. «Le dará soporte adicional durante el trayecto». Mientras trabajaban apresuradamente, podían escuchar las voces elevadas afuera. Miguel, apoyado por otros trabajadores del rancho, estaba claramente intentando bloquear el acceso a Vega y sus hombres. «No tienen derecho a entrar así», escucharon gritar a Miguel. «Esta es propiedad privada». «Tenemos una orden judicial», respondió la voz fría de Vega. «Apártense o enfrentarán las consecuencias legales». Isabel terminó de ajustar el arnés a Lucero, quien sorprendentemente se dejó manipular sin resistencia, como si entendiera la urgencia de la situación. Tornado permanecía cerca, atento a cada movimiento. «Estamos listos», dijo Isabel dirigiéndose a Ana, «pero no creo que podamos salir sin ser vistos». Ana asintió, su expresión determinada. «Yo me encargaré de eso. Tú lleva a los caballos por la salida trasera. Te daré tiempo». «Ana, no», comenzó Isabel, pero la joven ya se dirigía hacia la puerta principal. «Confía en mí», le dijo con una sonrisa tensa. «Mi padre no es el único Valverde testarudo en esta familia». Antes de que Isabel pudiera protestar nuevamente, Ana abrió la puerta principal y salió al encuentro de Vega y sus hombres. A través de la ventana, Isabel vio cómo la joven se plantaba firmemente frente al grupo, sus brazos cruzados en clara actitud desafiante. «Señor Vega», escuchó decir a Ana con voz clara y firme. «Antes de que dé un paso más, debería saber que todo esto está siendo grabado y transmitido en vivo a varios medios nacionales. ¿Está seguro de que quiere que todo el país vea cómo un criador respetado usa la fuerza para separar a un potro moribundo de su única esperanza de supervivencia?» Isabel no esperó a ver la reacción de Vega. Aprovechando la distracción, guió suavemente a Tornado y Lucero hacia la salida trasera. El viejo caballo pareció entender perfectamente, moviéndose con decisión mientras mantenía un ritmo que el potro pudiera seguir. Para sorpresa y alivio de Isabel, Lucero estaba respondiendo mejor de lo esperado. Sus pasos, aunque cautelosos, eran firmes. El entrenamiento que Tornado le había proporcionado estaba dando frutos en el momento más crítico. Cuando llegaron a la puerta trasera,
Isabel pudo escuchar que la confrontación en la entrada principal se intensificaba. Rogando porque Ana y los demás estuvieran bien, abrió la puerta y guió a los caballos hacia el sendero que conducía a las colinas, donde la vieja cabaña les ofrecería un refugio temporal. El sendero que conducía a las colinas era estrecho y sinuoso, bordeado por vegetación que lo mantenía parcialmente oculto de miradas indiscretas. Isabel guiaba a los caballos con cautela, constantemente mirando hacia atrás para asegurarse de que nadie los seguía. El cielo se había cubierto de nubes grises, como si la naturaleza misma reflejara la tensión del momento. «Vamos, Lucero, solo un poco más», animaba Isabel al potro, que avanzaba con determinación sorprendente para su estado. Tornado caminaba a su lado, adaptando perfectamente su paso al ritmo del joven animal, ocasionalmente rozando su cuello con el hocico en lo que parecía un gesto de aliento. El trayecto, que normalmente tomaría menos de media hora, se extendió considerablemente debido al ritmo pausado que debían mantener por Lucero. Isabel estaba dividida entre la urgencia de llegar a un lugar seguro y la necesidad de no forzar al potro. Cada paso que daban la alejaba de Ana, Miguel y los demás, incrementando su preocupación por lo que estaría ocurriendo en el rancho. Cuando finalmente divisaron la cabaña en la distancia, Isabel sintió un alivio momentáneo. Era una construcción modesta pero sólida, utilizada principalmente durante la temporada de lluvias cuando los trabajadores necesitaban vigilar las cabezas de ganado en las colinas. Junto a ella había un pequeño establo, suficiente para albergar a 4 o 5 caballos. Al acercarse, Isabel vio a uno de los trabajadores del rancho, Joaquín, salir a su encuentro. El joven, apenas un adolescente, había sido enviado por Miguel para preparar el lugar. «Doctora Isabel», saludó con evidente alivio. «Empezaba a preocuparme. Raúl se ha ido hace una hora para ayudar en el rancho. Dijo que las cosas se estaban poniendo feas». Isabel sintió un nudo en el estómago. «¿Qué quieres decir con feas?» «No sé los detalles», respondió Joaquín, ayudándola a guiar a los caballos hacia el establo. «Solo escuché por radio que ese hombre, Vega, estaba amenazando con arrestar a don Ernesto por desacato y que había discusiones acaloradas». Isabel quería volver inmediatamente para ayudar, pero sabía que su deber ahora estaba con los caballos. Lucero todavía requería atención médica constante, y aunque su mejoría era notable, seguía siendo vulnerable a recaídas. El establo estaba impecablemente preparado, paja fresca cubría el suelo, y había suficiente agua y alimento para varios días. En un rincón, Isabel encontró su maletín médico de emergencia y una caja con suministros adicionales. Miguel pensó en todo, comentó inspeccionando los medicamentos disponibles. «Dijo que debíamos estar preparados para varios días», explicó Joaquín. «Hay comida para nosotros en la cabaña y tenemos un generador pequeño para electricidad básica». Mientras Joaquín seguía enumerando los preparativos, Isabel observaba a Tornado y Lucero acomodarse en el establo. El viejo caballo había guiado al potro hacia el rincón más abrigado, donde la paja parecía más abundante, y ahora lo animaba a recostarse. Era fascinante ver cómo Tornado parecía entender exactamente lo que Lucero necesitaba en cada momento. Una vez que los caballos estuvieron cómodos, Isabel realizó un chequeo completo a Lucero. Para su sorpresa y alivio, el potro había soportado el viaje mucho mejor de lo esperado. Sus constantes vitales eran estables y aunque mostraba signos de cansancio, no había indicios de retroceso en su recuperación. «Es increíble», murmuró para sí misma. Cualquier otro potro en su condición habría sufrido un colapso con ese esfuerzo. Tornado, como si entendiera sus palabras, la miró con esos ojos profundos
que parecían contener más sabiduría de la que cualquier animal debería poseer. Isabel le acarició el cuello, sintiendo una conexión especial con el viejo caballo. «Gracias», le susurró. «Sé que es por ti que está mejorando». La radio que Joaquín llevaba consigo crujió con estática, sobresaltándolos. Una voz entrecortada, que Isabel reconoció como la de Miguel, emergió entre la interferencia. «Joaquín, ¿me escuchas? Cambio». El joven tomó rápidamente el aparato. «Aquí, Joaquín. Te escucho, Miguel. Cambio». «¿Están todos bien allí? ¿La doctora y los caballos llegaron? Cambio». «Todos a salvo», respondió Joaquín. «¿Qué está pasando en el rancho? Cambio». Hubo un momento de silencio que pareció eterno antes de que la voz de Miguel volviera a escucharse. «Vega se ha ido, por ahora, pero ha amenazado con volver con una orden de arresto para don Ernesto si no entregamos a Tornado en 24 horas. El doctor Martínez está intentando contactar con un juez superior en la capital para anular la orden de Vega. Ana ha logrado interesar a varios medios en la historia. Ya hay un par de reporteros en camino. Cambio». Isabel tomó la radio de manos de Joaquín. «Miguel, ¿todos están bien? ¿Hubo algún herido? Cambio». «Algunos empujones y amenazas, pero nada grave», respondió Miguel, el alivio evidente en su voz al escucharla. «Ana es toda una guerrera. Se plantó frente a Vega y no se movió ni un centímetro. Don Ernesto está preocupado por ti y los caballos. ¿Cómo está Lucero? Cambio». «Sorprendentemente bien», respondió Isabel. «Ha soportado el viaje mejor de lo que esperaba. Tornado, no sé cómo explicarlo, Miguel, pero es como si supiera exactamente qué hacer en cada momento. Cambio». «Ese viejo caballo siempre fue especial», comentó Miguel, una sonrisa perceptible en su voz a pesar de la distancia. «Quédense allí. Les mantendremos informados. Solo utilicen la radio para emergencias. Vega podría estar monitoreando frecuencias. Cambio y fuera». El silencio que siguió fue pesado, cargado de preocupación e incertidumbre. Isabel regresó junto a los caballos, encontrando cierto consuelo en su presencia. «Parece que estamos en el ojo del huracán», le dijo a Joaquín, que la observaba con expresión preocupada. «Deberíamos prepararnos para una estancia más larga de lo previsto». El resto de la tarde transcurrió en una extraña calma. Isabel dedicó su tiempo a atender a Lucero, ajustando su medicación y realizando ejercicios de rehabilitación simples para ayudar a fortalecer sus músculos. Tornado observaba cada procedimiento con atención, como si estuviera aprendiendo, memorizando cada detalle para aplicarlo él mismo más tarde. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Isabel salió del establo para estirar las piernas. Desde la pequeña colina donde se encontraba la cabaña, podía ver a lo lejos el rancho Esperanza, parcialmente oculto por la distancia y la vegetación. Parecía tan pacífico desde allí, como si los eventos de las últimas horas nunca hubieran ocurrido. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de cascos aproximándose. Alarmada, se giró para ver a Raúl llegando a galope en uno de los caballos del rancho. «Doctora Isabel», llamó mientras desmontaba apresuradamente. «Traigo noticias y no son buenas». Isabel sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué ha pasado?» «Vega ha vuelto con refuerzos», explicó Raúl, recuperando el aliento. «Ha traído a la policía estatal, no solo a los locales. Está registrando cada rincón del rancho. Don Ernesto ha sido detenido temporalmente por obstrucción a la justicia, aunque el abogado está trabajando para liberarlo». «Dios mío», murmuró Isabel, la gravedad de la situación golpeándola con fuerza. «¿Y Ana, Miguel?» «Ana está bien, pero también la están interrogando. Miguel me envió para advertirles. Cree que es cuestión de tiempo antes de que Vega descubra este lugar.
Dice que deben prepararse para moverse nuevamente si es necesario. Isabel miró hacia el establo donde Lucero finalmente descansaba después del agotador día. Moverlo nuevamente tan pronto podría ser peligroso para su salud. No podemos seguir huyendo indefinidamente, dijo, más para sí misma que para Raúl. Tiene que haber otra solución. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea arriesgada, quizás incluso desesperada, pero que podría ser su única opción si querían proteger a Tornado y Lucero. Raúl, dijo con repentina determinación, necesito que lleves un mensaje a Rodrigo, el abogado, y luego, si puedes, contacta al doctor Martínez. Creo que tengo un plan, pero vamos a necesitar toda la ayuda posible. La noche cayó sobre las colinas, trayendo consigo una lluvia ligera que tamborileaba suavemente sobre el techo de la cabaña. Isabel permanecía sentada junto a la pequeña ventana, observando las gotas de agua deslizarse por el cristal, mientras su mente trabajaba frenéticamente en los detalles de su plan. Joaquín dormitaba en un rincón, exhausto después del largo día, mientras Raúl había partido hacía horas con los mensajes que podrían determinar el destino de Tornado y Lucero. En el establo contiguo, los dos caballos descansaban. Isabel los había revisado apenas media hora antes, confirmando que Lucero seguía estable a pesar del estrés del día. El potro había mostrado una resistencia sorprendente, alimentándose con apetito y respondiendo positivamente a los tratamientos. Tornado, como siempre, permanecía vigilante a su lado, como si fuera consciente de que el peligro aún no había pasado. Isabel consultó su reloj. Casi medianoche. Si todo iba según lo planeado, Raúl ya habría contactado con Rodrigo y el doctor Martínez. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que su arriesgada estrategia funcionara. Un ruido en el exterior la sobresaltó. Se levantó rápidamente y despertó a Joaquín con un suave toque en el hombro. El joven se incorporó al instante, alerta. «Alguien se acerca», susurró Isabel, señalando hacia la ventana. Ambos aguardaron en silencio, escuchando atentamente. El sonido de cascos sobre el sendero mojado se hacía cada vez más claro. No parecía tratarse de un grupo grande, quizás solo uno o dos jinetes, pero eso no significaba que no pudieran ser los hombres de Vega. «Voy a revisar», ofreció Joaquín tomando una linterna. «Ten cuidado», advirtió Isabel, mientras buscaba algo que pudiera usar como arma si la situación lo requería. Joaquín entreabrió la puerta con cautela, dirigiendo el haz de luz hacia el camino. Un momento después, su postura se relajó visiblemente. «Es sana», exclamó con alivio, «y viene con el doctor Martínez». Isabel corrió hacia la puerta, justo a tiempo para ver a Ana desmontar ágilmente de su caballo, mientras el anciano veterinario la seguía con movimientos más cautelosos. Ambos estaban empapados por la lluvia, sus rostros mostrando signos de agotamiento. «Gracias a Dios que están bien», dijo Ana, abrazando a Isabel en cuanto entró a la cabaña. «Hemos tenido que dar un rodeo enorme para asegurarnos de que nadie nos seguía». «¿Cómo está tu padre?», preguntó Isabel, ayudando al doctor Martínez a quitarse su empapado abrigo. «Lo han liberado hace unas horas», respondió Ana, pasándose una mano por el cabello húmedo. Rodrigo logró convencer al juez de que la detención era injustificada. Pero Vega sigue ahí, Isabel. Ha acampado prácticamente en el rancho con sus hombres, revisando cada rincón. Miguel ha logrado mantener este lugar en secreto por ahora, añadió el doctor Martínez, aceptando agradecido la taza de café caliente que Joaquín le ofrecía. Pero es cuestión de tiempo antes de que alguien hable o Vega encuentre a alguien dispuesto a revelar la ubicación por dinero. Isabel asintió, la gravedad de la situación confirmando la necesidad de su plan. ¿Recibieron mi mensaje? ¿Rodrigo está de acuerdo?
Ana sonrió por primera vez desde su llegada. No solo está de acuerdo, está entusiasmado. Dice que es una estrategia brillante, aunque arriesgada. Ha estado trabajando en los documentos toda la tarde. Y yo he recopilado toda la evidencia médica necesaria, añadió el doctor Martínez, sacando de su maletín una carpeta protegida con plástico. 30 años de práctica veterinaria respaldan mi testimonio sobre el vínculo entre Tornado y Lucero. Ningún tribunal serio podría ignorarlo. Isabel sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. ¿Y los periodistas? Ana, ¿conseguiste interesarlos? La joven asintió con entusiasmo. Más de lo que esperábamos. La historia de un viejo caballo que se niega a dejar morir a un potro y el millonario despiadado que intenta separarlos es oro puro para los medios. Hay 3 equipos de televisión nacional en el pueblo esperando para cubrir lo que ocurra mañana. Perfecto, murmuró Isabel, visualizando mentalmente cada pieza de su plan encajando en su lugar. ¿Y Raúl? ¿Logró contactar con el juez federal? Mejor aún, respondió el doctor Martínez. El juez Mendoza es un viejo amigo mío, y cuando escuchó toda la historia, se mostró indignado por el comportamiento de Vega y las irregularidades en la emisión de esas órdenes judiciales. Ha accedido a presenciar personalmente lo que ocurra mañana y a tomar una decisión sobre el terreno. Isabel tomó una respiración profunda, intentando controlar los nervios que comenzaban a invadirla. Todo parecía estar saliendo según lo planeado, pero aún quedaba la parte más difícil y peligrosa. Vamos a ver a los caballos, sugirió dirigiéndose hacia la puerta. Necesito asegurarme de que Lucero esté lo suficientemente fuerte para lo que viene. En el establo encontraron a Tornado y Lucero despiertos, como si hubieran percibido la llegada de visitantes. El doctor Martínez se acercó lentamente a ellos, sus ojos humedeciéndose ligeramente al ver al viejo caballo que había tratado durante tantos años. Tornado, viejo amigo, murmuró, acariciando su cuello con afecto. Siempre supe que eras especial, pero lo que has hecho con este potro es algo que nunca había visto en 50 años de profesión. El viejo caballo inclinó levemente la cabeza, como reconociendo al veterinario. Lucero, por su parte, se acercó con curiosidad, sus pasos mucho más firmes y seguros que tan solo unos días atrás. Su progreso es asombroso, comentó el doctor Martínez mientras examinaba al potro con ojo experto. Hace una semana, según lo que me contaron, este animal estaba prácticamente moribundo. Ahora míralo, alerta, activo, cada vez más fuerte. Es casi milagroso. Es gracias a Tornado, respondió Isabel. No puedo explicarlo científicamente, pero ese caballo ha sido la clave de su recuperación. El doctor Martínez asintió, una sonrisa sabia iluminando su rostro arrugado. A veces, querida, la medicina debe aceptar que hay cosas que van más allá de nuestros libros de texto y microscopios. Lo que vemos aquí es una de ellas. Mientras continuaban examinando a los caballos, Ana explicó a Isabel los detalles prácticos del plan para el día siguiente. Vega había anunciado que regresaría al rancho a las 10 de la mañana con refuerzos policiales y la autorización judicial para llevarse a Tornado por la fuerza, si era necesario. Mi padre los recibirá en la entrada principal, explicó Ana. Para entonces, los periodistas ya estarán allí, junto con el juez Mendoza y varios miembros respetados de la comunidad que han ofrecido su apoyo. Rodrigo presentará formalmente la nueva documentación legal y el testimonio médico del doctor Martínez. Y mientras tanto, nosotros llegaremos con Tornado y Lucero, continuó Isabel. Será el momento crucial. Todo dependerá de cómo reaccione Vega ante las cámaras y la presión pública. Es un hombre orgulloso y obstinado, advirtió el doctor Martínez. No cederá fácilmente, ni siquiera ante la evidencia más contundente.
Por eso es esencial que los medios estén presentes, respondió Isabel. Vega puede ignorar documentos legales y testimonios médicos, pero no podrá ignorar la reacción pública cuando vean con sus propios ojos el vínculo entre estos dos caballos. A medida que refinaban los detalles del plan, la lluvia afuera comenzó a ceder, como si la naturaleza misma quisiera ofrecerles un respiro. La madrugada llegó y pasó, y con ella el cansancio acumulado de días de tensión comenzó a hacer mella en todos. Sin embargo, nadie sugirió descansar. El tiempo era demasiado valioso y los preparativos demasiado importantes. A las 5 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a asomar en el horizonte, Isabel realizó un último chequeo al lucero. El potro estaba notablemente bien, considerando todo lo que había pasado. Su mirada, antes apagada por la enfermedad, ahora brillaba con una vitalidad que conmovía a todos los que lo observaban. «¿Estás listo para el gran día, pequeño luchador?», le susurró Isabel, acariciando su hocico con ternura. «Hoy demostraremos al mundo lo especial que eres tú y tu guardián». A su lado, Tornado permaneció atento, como si comprendiera perfectamente la importancia del día que comenzaba. En sus ojos viejos pero sabios, Isabel creyó ver una determinación que reflejaba la suya propia. Hoy sería el día en que lucharían juntos por proteger ese extraordinario vínculo que había desafiado a la ciencia, a la naturaleza y ahora a la codicia humana. La mañana del día decisivo amaneció clara y brillante, como si el cielo mismo quisiera asegurarse de que nada quedara en las sombras. Isabel, junto con Ana, el doctor Martínez y Joaquín, inició el descenso hacia el rancho con primera luz. Tornado y Lucero avanzaban a paso lento pero constante, el viejo caballo adaptando su ritmo al del potro, que mostraba una fortaleza impresionante, considerando su estado solo unos días atrás. «Es increíble cómo ha mejorado», comentó el doctor Martínez, observando con admiración profesional cómo Lucero caminaba por sí mismo, sus pasos cada vez más seguros. «Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo creería». Isabel asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y ansiedad. «Solo espero que sea lo suficientemente fuerte para lo que viene. Va a ser una mañana estresante para todos». A medida que se acercaban al rancho, pudieron ver la inusual actividad en la entrada principal. Varios vehículos estaban estacionados, incluyendo 3 furgonetas con logos de cadenas de televisión. Un grupo de personas se había congregado cerca de la casa principal, donde don Ernesto, ahora liberado, conversaba con Rodrigo y varias personas que Isabel no reconoció. «Los periodistas ya están instalando sus equipos», informó Ana, que había adelantado un poco para evaluar la situación. «Y acabo de ver llegar el coche del juez Mendoza. Parece que todos han cumplido su parte». Isabel respiró hondo, intentando calmar sus nervios. Todo estaba listo, pero el resultado final dependería de muchos factores fuera de su control. «Es hora», dijo finalmente. «Mantengamos a los caballos fuera de vista hasta el momento adecuado. Quiero que el impacto de su aparición sea máximo». Se detuvieron en un pequeño bosquecillo que ofrecía una buena vista del área principal del rancho sin exponerlos. Desde allí pudieron observar la llegada de Guillermo Vega, acompañado por 2 abogados, varios oficiales de policía y el veterinario que había contratado. Su expresión era de absoluta confianza, casi arrogante, como alguien que ya saborea la victoria. Don Ernesto salió a su encuentro, flanqueado por Rodrigo y Miguel. El contraste entre ambos hombres no podía ser más evidente. Vega con su traje caro y su actitud prepotente, don Ernesto con su vestimenta sencilla de ranchero y su dignidad intacta a pesar de todo lo ocurrido. «Hora del espectáculo», murmuró Ana, observando cómo los periodistas se acercaban rápidamente, micrófonos y cámaras en ristre,
captando cada detalle de la confrontación. Isabel esperó pacientemente mientras el intercambio inicial se desarrollaba. Incluso a distancia, podía ver que Vega estaba sorprendido y visiblemente molesto por la presencia de los medios y del juez Mendoza, un hombre de aspecto severo que observaba todo con expresión imperturbable. Cuando la discusión parecía alcanzar su punto más álgido, con Vega exigiendo que se cumpliera la orden judicial y don Ernesto presentando la nueva documentación aportada por Rodrigo, Isabel hizo la señal. «Ahora», dijo simplemente, y comenzaron a avanzar hacia el centro de la escena. El efecto fue inmediato y dramático. Las cabezas se giraron, las cámaras cambiaron rápidamente de dirección, y un murmullo generalizado recorrió a los presentes cuando vieron aparecer a Tornado y Lucero caminando lado a lado, su vínculo evidente para cualquiera que los observara. Isabel avanzó con paso firme, la cabeza alta, consciente del poder de la imagen que presentaban. El viejo caballo noble y protector, el joven potro cuya recuperación parecía casi milagrosa, y ella misma, la veterinaria que había sido testigo y facilitadora de ese extraordinario vínculo. «Señor juez», dijo Isabel con voz clara cuando estuvieron a pocos metros del grupo principal, «quisiera presentarle a Tornado y Lucero. Lo que ve ante usted es más que dos caballos. Es una historia de supervivencia, de dedicación y de un vínculo que ha desafiado todas las probabilidades médicas». El juez Mendoza, un hombre que había visto de todo en sus 4 décadas de carrera judicial, se acercó con evidente interés. Su mirada experta evaluó a los dos caballos y luego se posó en Isabel. «Explíqueme, doctora», pidió con voz grave pero amable. Isabel relató entonces la historia completa, desde el nacimiento problemático de Lucero y su diagnóstico fatal, hasta la intervención espontánea de Tornado y su inquebrantable dedicación al potro. Mientras hablaba, el doctor Martínez aportaba detalles médicos, explicando lo extraordinario del caso desde un punto de vista científico. Las cámaras captaban cada palabra, cada gesto, pero sobre todo, captaban el comportamiento de los dos caballos. Como si entendieran la importancia del momento, Tornado y Lucero permanecían juntos, ocasionalmente intercambiando suaves toques con sus hocicos, una demostración viva del vínculo que Isabel describía. Vega, visiblemente incómodo ante las cámaras y la atención pública, intentó interrumpir varias veces, pero el juez Mendoza lo silenció con un gesto firme. «Señor Vega, he escuchado sus argumentos legales», dijo finalmente el juez. «Ahora quiero que responda a una pregunta simple. ¿Cuál es su verdadero interés en este caballo?». Acorralado por la pregunta directa y la atención mediática, Vega titubeó visiblemente. «Es una cuestión de principios y de propiedad legal. Ese caballo me pertenece según documentos oficiales. Documentos que ahora sabemos fueron obtenidos de manera fraudulenta», intervino Rodrigo, presentando la carpeta con las pruebas recopiladas. «Tenemos testimonio notarial de que la venta a don Ernesto fue completamente legal y se pagó en su totalidad». El juez revisó los documentos con atención y luego, para sorpresa de todos, se acercó a los caballos. Con un gesto que mostraba familiaridad con los animales, extendió una mano hacia Tornado. El viejo caballo lo olfateó brevemente y luego permitió que el juez le acariciara el cuello. «En mis 30 años como juez», dijo entonces, su voz amplificada por los micrófonos de los periodistas, «he aprendido a reconocer la verdad cuando la veo, y lo que veo aquí es claro. No solo hay un fraude en los documentos presentados por el señor Vega, sino que hay un interés superior que proteger». Se volvió hacia Vega, su expresión ahora severa. «Señor Vega, anulo de inmediato cualquier reclamación que usted haya presentado sobre este animal. Además,
Ordeno una investigación sobre posible falsificación de documentos y abuso de proceso judicial. Un murmullo de aprobación recorrió a los presentes. Las cámaras captaron el momento exacto en que el rostro de Vega pasó de la incredulidad a la furia apenas contenida. «Esto es un ultraje», exclamó, perdiendo finalmente la compostura. «No pueden hacer esto. Tengo derechos». «Lo que no tiene, señor Vega», respondió el juez con calma implacable, «es el derecho a mentir ante un tribunal, a falsificar documentos o a separar a estos animales por pura codicia. Mi decisión es final. Tornado pertenece legalmente a don Ernesto Valverde y así seguirá siendo». La victoria era completa. Los periodistas se apresuraron a captar las reacciones, las cámaras enfocaron a Tornado y Lucero, y el rancho Esperanza se llenó de una alegría que no había conocido en semanas. 6 meses después, Isabel contemplaba el atardecer desde el porche de la casa principal del rancho. Mucho había cambiado desde aquel día memorable. La historia de Tornado y Lucero había capturado la imaginación del público, convirtiéndose en noticia nacional e incluso internacional. Donaciones y ofertas de ayuda habían llegado de todas partes, permitiendo a don Ernesto establecer una fundación dedicada a la investigación de enfermedades equinas y al rescate de caballos abandonados. Isabel, que había planeado inicialmente quedarse solo hasta la recuperación de Lucero, había aceptado la oferta de don Ernesto para convertirse en la veterinaria permanente del rancho y codirectora de la nueva fundación. No podía imaginar separarse de los caballos que habían cambiado su vida y su perspectiva profesional. En el corral frente a ella, Tornado y Lucero pastaban tranquilamente bajo la luz dorada del sol poniente. El potro, ahora completamente recuperado, había crecido considerablemente, aunque seguiría siendo más pequeño que otros caballos debido a su difícil comienzo. Tornado, por su parte, parecía haber rejuvenecido. Su pelaje brillaba con salud y sus movimientos eran más ágiles y enérgicos de lo que habían sido en años. «Un centavo por tus pensamientos», dijo Ana, sentándose junto a Isabel y ofreciéndole una taza de café. Isabel sonrió, señalando hacia los caballos. Solo pensaba en lo extraordinario que es. Tornado no solo salvó la vida de Lucero, Lucero también salvó la de Tornado, dándole un nuevo propósito, una razón para seguir adelante. Ana asintió, comprendiendo perfectamente. «Mi padre siempre dice que en el rancho Esperanza, los milagros no son sobrenaturales, son actos de amor y voluntad». Mientras observaban a los 2 caballos, unidos por un vínculo que había desafiado a la ciencia, a la ley y a la codicia humana, Isabel no pudo evitar pensar que don Ernesto tenía razón. Lo que había presenciado no era simplemente la recuperación médica de un potro enfermo, era un testimonio del poder transformador del amor y la dedicación, una lección que había cambiado para siempre no solo su perspectiva profesional, sino su visión de la vida misma. «Sabes», dijo finalmente, «creo que todos necesitamos un Tornado en nuestra vida. Alguien que se niegue a dejarnos caer cuando el mundo entero parece habernos dado por perdidos». En el corral, como si hubiera escuchado sus palabras, el viejo caballo levantó la cabeza y miró directamente hacia ellas, sus ojos sabios reflejando el último rayo de sol del día, antes de volver su atención a Lucero, su protegido, su legado, su milagro.